Muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que los acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador de Transfer Pricing y conductor de este programa Entre Leyes, con mi compañera, la maestra en Derecho, Georgina García, que hoy no tuvo la oportunidad de acompañarnos, pero bueno, lo esperamos la próxima semana. Pues bien, pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, un tema pues de frontera, y para ello tenemos una invitada especial, que es la licenciada Katia Lorena Cervantes Suárez. Bienvenida al programa, Katia, ¿así se llama? ¿Así? Sí, Katia, muchas gracias. Katia. Por estar aquí. No, pues al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Y brevemente su currículum, para no tardarnos casi toda la hora. Ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y ella también estudió la maestría en la Administración de Contribuciones en posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella es asesor fiscal y actualmente se desarrolla en el despacho Escobar, Latapí Consultores Sociedad Civil, y también asesor independiente y especialista en estos temas como el día de hoy, en el que vamos a hablar de el fideicomiso y sus aspectos legales y sobre todo aspecto empresarial. Pues bien, nuevamente Katia, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a hablar sobre estos fideicomisos. Primero que nada, el fideicomiso, ¿dónde empezó? ¿Cuál es su raíz del fideicomiso? ¿Por qué es mexicano o no? Como tal, el fideicomiso no es mexicano. Vamos a tener su antecedente en los Estados Unidos, que es la figura que conocemos como el trust norteamericano. Esta figura del trust también, pues no nada más es propiamente de la legislación norteamericana, sino de todos los países que se desarrollaron en el common law. Incluso hay algunos autores que el trust lo definen como la parte más importante de la equity. Ese es su antecedente inmediato para el fideicomiso mexicano. Por primera vez en nuestro país aparece por ahí de 1924, sin necesariamente estar perfectamente regulado. Lo vamos a encontrar hasta 1932, que es cuando nace la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y aparece ya como tal regulado en la legislación mexicana. Es una figura bastante amigable, me atrevería a decir poco conocida, poco entendible. Entonces, pues empecemos por ahí. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Cuáles son los participantes? Claro. Está regulada en la ley que ya les comenté, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 381 al 394, y nos dice que un fideicomiso va a tener 3 participantes principales. El primero es el fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? Pues es una persona que tiene la capacidad de transmitir un bien o un derecho a un fideicomiso. Por ejemplo, yo soy una persona física que tengo un bien inmueble y ese bien inmueble yo lo quiero transmitir a este fideicomiso. Ok, una vez que lo transmití, tenemos un segundo participante que sería la fiduciaria, quien va a ser la encargada de administrar ahora este bien inmueble que yo aporté como fideicomitente. La fiduciaria va a ser una institución financiera obligatoriamente para que sea la que administre los bienes o derechos que yo aporté. Aunque la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito también nos dice que pueden fungir como fiduciarias las uniones de crédito o las OFOM únicamente para fideicomisos de carácter de garantía. Y como tercer figura tenemos a los fideicomisarios, que van a ser los beneficiarios de los productos o rendimientos que se generen a través de este fideicomiso. Regresando al ejemplo que les ponía, yo soy una persona física que tengo un inmueble que quiero que genere rentas. Entonces, aporto mi inmueble, la fiduciaria va a ser la encargada de promocionar mi inmueble, celebrar los contratos con los inquilinos, y yo quiero además que esas rentas no sean pagadas a mi persona, a título personal, sino que a lo mejor pues a mi mamá, a algún familiar, a mis hijos, y esos beneficiarios son los que vamos a denominar fideicomisarios. Entonces ya entendimos que el fideicomiso es fideicomitente, aporta a la fiduciaria, fiduciaria reparte a los fideicomisarios.
El fideicomiso tiene que tener una autorización de quién. O sea, ¿cualquier persona puede hacer un fideicomiso o no? Sí, cualquier persona puede hacer un fideicomiso. ¿Y administrarlo? No. Administrarlo es, como veíamos, la fiduciaria. Okay. Quien administra es fiduciaria, obligatoriamente institución financiera autorizada por la CNBV y el Banco de México. Entonces, al hablar de que ya va a estar autorizada, administrada por una institución financiera, nosotros como participantes, de alguna manera podemos tener una seguridad jurídica de que los bienes que estamos aportando van a estar administrados correctamente. Incluso en esta misma ley nos dice que la fiduciaria siempre debe actuar como buen padre de familia, en beneficio de los fideicomisarios y de los fideicomitentes en todo momento, porque tiene la responsabilidad de los bienes que tiene a su cargo. Entonces, diríamos, ¿y qué beneficios yo obtengo de constituir un fideicomiso? O sea, ¿yo qué gano al aportar mi bien inmueble a este fideicomiso, en este ejemplo? Bueno, tenemos cierta confidencialidad, ya que ahora quien es propietario de mi bien inmueble no soy yo como persona física, sino la fiduciaria que funge como la administradora de este bien. Que ahora sabemos que está todo el tema de beneficiario controlador, de donde nos obliga a reportar los beneficiarios últimos, pero bueno, eso es para otro tema. Entonces... ¿Pero sí se deben de reportar? Dependiendo también, para la institución, las instituciones financieras tienen la obligación de conocer los beneficiarios últimos. Exactamente, los fideicomitentes. Exactamente. Fideicomisarios. Exactamente. ¿Qué otras características tiene este fideicomiso? Es un contrato. Entonces, al ser un contrato, el fideicomiso no tiene personalidad jurídica como tal, ya que es un acuerdo de voluntades, fiduciaria, fideicomitente, no tiene personalidad jurídica. Y es una figura bastante amigable, ya que puedes hacer fideicomisos por infinidades de cosas. Entonces, al ser tan flexible, también pues te permite generar contratos de fideicomiso en una amplia gama. Como ya les comentaba, al el fiduciario ser una institución financiera, te va a otorgar a ti cierta seguridad jurídica. Incluso, por ejemplo, si quieres invitar a algunos inversionistas para que participen contigo en un proyecto, al hacerlo a través de un fideicomiso, a los participantes les va a generar una mayor certeza de que lo que ellos van a aportar a este negocio va a estar bien administrado, ya que está vigilado por una institución financiera. Entonces, no es tan fácil que los bienes se vayan a destinar a los fines distintos por los que fue creado. Ciertamente, todos los fines de un fideicomiso deben ser lícitos. De lo contrario, no existe. También podemos tener un comité técnico. ¿Qué es el administrador? Así es. Como administrador, el que va a vigilar que lo que yo establecí en este contrato de fideicomiso se esté llevando a cabo correctamente. O sea, la seguridad jurídica que nombras tú es que el bien, los bienes que se aportan a esta institución van a ser manejados correctamente a un bien lícito y que el beneficio, los beneficios de este fideicomiso van a ser entregados a las personas que yo como fideicomitente designe. Exactamente, y más porque sabemos que las instituciones financieras están vigiladas, entonces también pueden incurrir en sanciones cuando actúen de mala fe. Como parte del sistema financiero. Exactamente. Entonces nosotros podemos tener la garantía de que lo que yo establecí en el contrato de fideicomiso se va a cumplir. ¿Y qué tipos de fideicomisos existen? Puede ser de qué clase, porque a mí se me ocurre a lo mejor aportar un bien para que este administrador o fideicomiso institución arriende los bienes y se los dé a mis hijos, y pues no es una actividad distinta a lo mejor a la que yo aporto cierto dinero y ellos hacen la construcción y venden, o sea, ¿qué tipo de fideicomisos existen de acuerdo a las leyes? De acuerdo a las leyes,
por ejemplo, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos habla nada más de 2 tipos de fideicomisos, que es el fideicomiso de administración y el fideicomiso de garantía. No obstante, algunos autores les han dado otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo a la actividad que se realiza a través de este contrato. Atendiendo al fin de administración, como ya veíamos, pues para arrendar o para administrar alguna obra que yo esté construyendo. Administración únicamente. Tenemos otro que también es bastante famoso, que es el fideicomiso de carácter testamentario o sucesorio, que pues como su nombre lo dice, yo voy a aportar los bienes a este fideicomiso que yo quiero que a mi muerte sean entregados a los fideicomisarios que yo designe. Pero muchos me dirán, oye, pero es que para eso existe el testamento. Ok, pero veamos las ventajas de uno y otro. Un testamento, como ya sabemos, es un acto exclusivo de las personas físicas. Personalicísimo. Y personalicísimo, exactamente. Incluso en las jornadas notariales nos pudiera salir a un costo bastante accesible. Designamos a quienes van a ser herederos, o en este caso si va a ser a través de legado, y al albacea, que a mi muerte va a ser el encargado de entregar los bienes. 4,000 pesos más o menos ahorita sale. Sí, no, o sea, es un costo bastante accesible. Ok, pero ¿qué crees? Ya firmé mi testamento, pero pues en cuanto voy envejeciendo, a lo mejor yo ya mis facultades pues se van atrofiando, y pues nunca falta a alguna persona que abuse de estas situaciones y con un servidor público, un fedatario público, puedan modificar mi testamento, llevarme a mí a la fuerza, modificar mi testamento y ya cambiar por completo a los beneficiarios. O bien, sabemos que, no porque sea común, que a lo mejor tengo 2 familias y a mi muerte solamente yo dejé como beneficiarias a una familia y la otra puede pelear por los bienes pues que están en mi testamento. Entonces, las personas con derecho a heredar. Exactamente. Ahora bien, si yo aporto mis bienes a un fideicomiso, la fiduciaria va a actuar como tipo albacea. La fiduciaria a mi muerte va a entregar los bienes a cada uno de los beneficiarios que yo designe, y aquí sí no puedes pelear, no se puede modificar. Tú puedes morir con la certeza de que lo que tú aportaste va a ser entregado directamente a los beneficiarios, a los fideicomisarios que tú designaste. La fiduciaria no puede hacer modificaciones en este contrato de fideicomiso. Que esto, pues, sí a lo mejor genera un costo más elevado, pues porque la fiduciaria te va a cobrar desde que se firme el contrato de fideicomiso hasta que se extingue, que es cuando entrega los bienes a los fideicomisarios. Aquí es evaluar costo-beneficio. Yo diría que sería atendiendo al nivel del patrimonio que tengas, pues evalúas que te conviene más y aportar a un fideicomiso o directamente hacerlo a través de un testamento. Y finalmente también tenemos los fideicomisos de tipo garantía. Los fideicomisos de tipo garantía se dan cuando tú vas al banco, pides un préstamo y entonces ya nacen 2 figuras jurídicas, acreedor y deudor. Ok, y nace un contrato secundario que es para garantizar el pago del préstamo. Puede ser un contrato de fianza, de prenda, de hipoteca. Pero ahora te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero un contrato de fideicomiso en el que si tú, deudor, me dejas de pagar, yo como acreedor pueda cobrar directamente mi deuda. Entonces, cuando tu deudor dejas de pagar, a través de este contrato de fideicomiso, la fiduciaria paga tu deuda. Entonces, deuda cubierta, ahora te vas a entender con la fiduciaria, que va a ser tu nuevo acreedor. Pero a la institución a la que tú pediste el préstamo, quedó pagada la deuda. Eso es más que nada estas clasificaciones como para efectos legales. Pero al hablar de aspectos fiscales, aquí cambia un poquito la cosa, ya que pues la materia fiscal únicamente te define 2 tipos de fideicomisos, que van a ser los empresariales y los fideicomisos no empresariales. Entonces veamos cuál es la diferencia y
pues si está realmente regulado en la normativa fiscal estos tipos de fideicomisos. Sí, si me permites tantito, lo que sucede para mí es que ¿qué pasa cuando yo aporto esos bienes a una institución? ¿Se hace una enajenación o se está constituyendo una sociedad? Porque hablemos para la gente que nos acompaña por redes, a lo mejor no son especialistas. Y sí, pues en el momento que se hace la transmisión de acuerdo a las leyes, pues es una enajenación, toda transmisión de propiedad. Entonces causan el impuesto al valor agregado, hay una ganancia en la aportación, me van a entregar algunas, algún acta o algo, o sea, todo esto digo, son dudas que podrían surgir cuando una persona se va a acercar con ustedes y que quiere pedir la asesoría, ¿no? Entonces, sí, claro. Okay, hay fideicomisos empresariales y los no empresariales. Entonces ahí comenzaríamos, de acuerdo a las leyes o a las disposiciones fiscales, ¿cuáles son esos fideicomisos empresariales? ¿A qué se refiere? Bueno, ahorita retomando un poco de lo que comentabas, si son transmisión o no de propiedad, para efectos legales, el que tú hayas aportado estos bienes o derechos sí se considera transmisión de propiedad para efectos legales. Entonces, esto también es una ventaja, ya que, por ejemplo, si tú te encuentras en algún pleito y a lo mejor estás en peligro de que te embarguen los bienes aportados al fideicomiso no pueden ser embargables. Entonces, eso también te puede servir como para una planificación patrimonial. Para efectos fiscales, la transmisión de propiedad la veremos ahorita en unos momentos. Primero entendamos qué es un fideicomiso empresarial y qué es un fideicomiso no empresarial para efectos fiscales, ¿no? Entonces, un fideicomiso empresarial, como su nombre lo dice, va a ser aquel a través del cual se van a realizar actividades empresariales. ¿Qué son actividades empresariales? Las actividades empresariales, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que van a ser las comerciales, las industriales, agrícolas, pesqueras, ganaderas. Ok, oye, ¿y cuáles son las actividades comerciales? Bueno, en el Código de Comercio, en el artículo 75, ahí nos va a decir lo que la ley reputa como actos de comercio. Tiene bastantes fracciones, por mencionar algunas. Puede ser la comisión mercantil, la enajenación de bienes con fines de lucro, de especulación comercial, las manufactureras, fábricas, espectáculos públicos, entre otros. Y las actividades no empresariales, en la regla miscelánea fiscal, esta disposición no está en ley, sino directamente en una regla miscelánea, es la 3115, nos dice que un fideicomiso no va a tener actividades empresariales si se realizan al menos el 90% de sus ingresos corresponde a ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Esta misma regla miscelánea nos dice, entre otros, son los siguientes: ganancias de capital, intereses, ajuste anual por inflación, arrendamiento. Entonces nos da una lista de las actividades que va a considerar como ingreso pasivo, y para cumplir como un fideicomiso no empresarial tenemos que tener al menos el 90% de estos ingresos como ingresos pasivos. Ok, ¿y qué diferencia o qué repercusión fiscal tuviera esos ingresos pasivos para fines del impuesto a la renta, ¿no? Claro. Porque ahorita hay una clasificación, sí, pero ¿cuál es la repercusión? Exactamente, ¿por qué la ley los distingue? Bueno, primero que nada, como ya vimos, hay empresariales y no empresariales, y es muy importante que nosotros definamos en cuál de los dos estamos. Luego hay confusiones. Por ejemplo, yo soy propietaria de un bien inmueble, lo designé para que se administrara y cobrara rentas. Como ya mencionamos, de acuerdo a la regla 3115, ingresos por arrendamiento son ingresos pasivos. Me voy a ubicar en el supuesto de un fideicomiso no empresarial. Supongamos que dura, 5 años es el contrato de fideicomiso. Al año 3 me llega un comprador. Va a decir, ¿sabes qué? A mí me interesa el inmueble que es de tu propiedad.
te lo quiero comprar. ¿Ok? Yo ya no estaré obteniendo ingresos por arrendamiento. El ingreso que yo voy a obtener va a ser pues por una compraventa de un inmueble. Entonces es cuando debemos preguntarnos, ¿me estaría yo convirtiendo en un fideicomiso empresarial? Porque dices tú, en el momento de enajenar el bien. Exactamente. Entonces es cuando se crean controversias, pues porque, oye, yo el fin por el que constituí el fideicomiso fue para arrendar, no para venderlo, pero me llegó esta oportunidad y la voy a tomar. ¿Qué pasa? Ok, para saber si estamos realizando o no una actividad comercial, también es importante remitirnos al artículo 3 del Código de Comercio, quien nos va a dar la definición de un comerciante. ¿Quién es un comerciante? Entonces nos va a decir que es una persona por la cual realiza pues actos de comercio de forma habitual. Esa va a ser la palabra que debemos de tener muy claro, de forma habitual. Esto no es habitual, esto fue un acto extraordinario. Entonces, no por el simple hecho de que yo vaya a vender mi inmueble y vaya a obtener un ingreso que se considera como acto de comercio, mi fideicomiso va a ser empresarial. Entonces sí debemos de tener muy claro esta clasificación. O sea, entonces quiere decir que el fideicomiso empresarial es cuando realizan actividades empresariales y el comercial es el que está regulado en el artículo 75 del Código de Comercio, y de conformidad con el artículo 3 ya no es la actividad, sino es el sujeto. Sí. El sujeto que es un comerciante, por decir así. Exactamente. Porque soy a lo mejor yo un amo de casa y que yo hago una actividad, ya con eso me voy a convertir en una actividad empresarial. Vamos a ver, ¿es tu actividad habitual? No es mi habitual, mi habitual habitual es quedarme en mi casa y que venga mi esposa y que me mantenga. Okay. A lo mejor sí, es lo que sucede, ¿no? Sí, claro. Pero antes de seguirle vamos a una pausa comercial para empezar con la parte de los efectos fiscales de los fideicomisos no empresariales. Bueno, adelante producción. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV, y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación o reducción de la jornada de trabajo, y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx.
Bien, regresamos con ustedes. Están en el programa Entre Leyes y estamos viendo sobre el fideicomiso empresarial. Habíamos comentado antes del comercial sobre la historia del fideicomiso, su génesis, de dónde nace, quién los regula, las características del fideicomiso, las personas que intervienen, la administración de ese fideicomiso y la clasificación de esos fideicomisos, el empresarial y el no empresarial. Bueno, entonces continuamos, mi estimada y queridísima Katia. ¿O Kendia? Katia. Adelante. Ok. Continuamos. Vamos a ver, para efectos fiscales, en qué difiere que yo sea catalogado como un fideicomiso empresarial o como un fideicomiso no empresarial. Un fideicomiso empresarial, la fiduciaria va a tener obligaciones muy específicas. Estas obligaciones están constituidas en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos habla de las obligaciones que esta fiduciaria va a tener que cumplir por cuenta de los fideicomitentes o los fideicomisarios. Esta va a ser una intermediaria que nos dice: tu fiduciaria, institución financiera, debes de presentar pagos provisionales, de determinar un resultado fiscal, de determinar al final del ejercicio, tú le vas a entregar a cada uno de los participantes del fideicomiso, fideicomitentes, fideicomisarios, una constancia en donde les vas a decir: ¿sabes qué? De las ganancias, de acuerdo a la participación que tú tienes en el fideicomiso, te toca tanto, tus pagos provisionales proporcionales que puedes aplicar son estos, para que tú como fideicomitente o fideicomisario en tu declaración anual puedas reportar estos ingresos y acumularlos a tus otros ingresos, si es que tienes. O sea, perdón que te interrumpa, o sea, quiere decir que en el año 1 tú me vas a dar una constancia sobre los ingresos, sobre las retenciones que yo voy a acumular como persona física en el año 1 o en el año 2, porque termina el año al 31 de diciembre. Y yo como persona física, pues también tengo un ejercicio montado, bueno, no montado, sino coincide con el año de calendario. ¿Me tendré que esperar hasta el año 2? ¿Sí lo notas? Ok. No, o sea, oye, pues yo termino el 31 de diciembre. Bueno, pues yo también terminé. Entonces, ¿qué? Pues que yo tendría que me esperar hasta el siguiente año, ¿no? Porque terminamos igualito y yo no lo conocía. Exactamente. ¿Verdad? Digo, había que revisar esa laguna fiscal que ha estado desde que Dios hizo al verbo, ¿eh? Sí. Desde que Dios hizo al verbo, porque una vez intervenimos en esto, nos fuimos al juicio y sí nos permitieron acumular hasta el año 2, porque terminaba así. Algo raro, ¿no? Dices, bueno, sí, más que había que revisar bien la ley, ¿no? Entonces, podría ser una pequeña salidita, ¿verdad? Aplicando la interpretación que dice el Código Fiscal de la Federación. Sí, exactamente, incluso nuestro beneficio, porque este mismo artículo 13 te habla de que durante el primer ejercicio, como tú no tienes coeficiente, no va a ser 0. O sea, el coeficiente que vas a determinar va a ser presuntivo, de acuerdo a lo que te establece el Código Fiscal de la Federación. De acuerdo a la actividad que tú estés realizando, va a ser el coeficiente que yo te voy a asignar. Entonces, pues también diríamos, eso es... pues eso me puede afectar a mí. ¿Qué tal que el primer año yo obtuve pérdidas en lugar de utilidad, pero tú ya me hiciste desembolsar dinero en los pagos provisionales? No, había que hacer un ajuste a los pagos provisionales o algo, ¿no? Sí es delicado, es muy, me atrevo a decirlo, es muy elitista el tratamiento de esta institución, de esta figura jurídica. Bueno, seguimos. Ok. También, pues es muy importante saber que no nada más las personas morales del título 2 pueden ser fideicomitentes o fideicomisarios, también del título 3. Entonces yo puedo ser un no contribuyente que voy a participar en un fideicomiso y la fiduciaria está obligada a presentar pagos provisionales. ¿Qué pasa con ese impuesto que se enteró que realmente yo, al ser un no contribuyente, al final voy a tener que acercarme al SAT y decir, oye, devuélveme el impuesto que pagó la fiduciaria por mi cuenta, porque yo soy un no contribuyente? Entonces también son... ¿A qué te refieres el título 3? Porque a lo mejor tú, porque eres contador y especialista, ¿no? Pero ¿a qué te refieres del título 3? El título 3 son personas morales que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
no se van a considerar contribuyentes de este impuesto, como una asociación civil, alguna donataria. Evidentemente es un caso de estudio porque cada una tiene sus reglas específicas, un fondo de pensiones. Entonces, estas personas morales no contribuyentes, claro que pueden participar en un fideicomiso a través en el cual van a realizar alguna actividad. Entonces, no hay impedimento para ellos, no hay impedimento. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos que yo fiduciaria voy a entregarle al SAT? Voy a tener que acercarme al final y decir, ¿sabes qué? ¿Me los puede regresar? Entonces, eso también, pues son, digamos que más carga administrativa para los fideicomitentes o fideicomisarios, porque pues sabemos también que no es tan fácil que la autoridad fiscal te devuelva. Sí. En estos tiempos es muy difícil. Exactamente. Tenerlos a día a día, presentar una solicitud de devolución es un calvario. Exactamente. Bueno, esto es respecto de las obligaciones de la fiduciaria para los fideicomisos empresariales. Sí. Entonces, va a cumplir, la fiduciaria no es contribuyente. Eso nos tiene que quedar muy claro. El fideicomiso no es contribuyente. En el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice, ¿quiénes están obligados al pago de este impuesto? Son los residentes en México, personas morales y físicas respecto de todos sus ingresos. Luego, fracción 2, son los extranjeros con establecimiento permanente en nuestro país respecto de los ingresos atribuibles a este establecimiento permanente. Y 3, los extranjeros que sin tener un establecimiento permanente tengan algún ingreso por fuente de riqueza mexicana. En ningún momento nos dice los fideicomisos. Entonces, por esta razón, los ingresos que se perciben a través de un fideicomiso se van a transparentar a los fideicomitentes o fideicomisarios. Y Pero, a ver, si yo soy un residente, habla el artículo primero, personas físicas y personas morales. ¿El fideicomiso no se considera como una persona moral o es simplemente un contrato, ¿no? Una institución y no es sujeto porque dice residentes? Entonces, si el fideicomiso es un sujeto que reside en nuestro país, deberá ser sujeto del impuesto sobre la renta, ¿no? Claro, pero el fideicomiso, no el contrato como tal. Ese no es contribuyente. Quienes van a ser los contribuyentes van a ser las personas físicas o las personas morales que participen dentro del fideicomiso. Sí, entonces, ¿qué gana el fideicomiso al administrar? Tú eres mi fiduciaria y digo, oye, quiero estos ciertos bienes y entonces, pues muy bien, voy a invertir, voy a hacer mi trabajo y todo. ¿Tú qué ganas? Es un servicio que te estoy prestando. Entonces, obviamente, la actividad yo te voy a cobrar como fiduciaria un honorario que tú como fideicomitente, fideicomisario, estás obligado a pagarme. Entonces, ahí en ese momento, tú sí eres obligado al impuesto de la renta por los ingresos que obtienes como fiduciaria. Exactamente. Pero no por las actividades que realices por medio de mí, a través de como institución. Exacto, sino por el servicio que yo te estoy brindando de administración de tus bienes. Muy bien, entonces, ahora llega el momento de presentar mi declaración anual. ¿Dónde voy a acumular los ingresos? ¿En qué parte de mi declaración anual yo como persona física tengo que acumular mis ingresos si estoy recibiéndolos a través de un fideicomiso? Bueno, para esto van a ser ingresos transparentes, es decir, la fiduciaria, si bien va a ser mi intermediaria, pero lo que ella me entregue son intereses, dividendos, ganancias de capital, ingresos por arrendamiento. Mi obligación, en este caso como persona física del título cuarto, va a ser acumular esos ingresos en el rubro que me correspondan, atendiendo a lo que la fiduciaria me esté entregando. Entonces les vamos a poner el mismo nombre al momento de acumularlos en la declaración anual. Y si yo obtengo ingresos por una actividad empresarial, pues también me voy al título cuarto como persona física, capítulo 2, y en ese de las actividades empresariales para personas físicas, en ese rubro yo acumularé los ingresos que obtenga a través de este fideicomiso. Ahora bien, nos falta tratar un tema muy importante que ya mencionabas, de si hay enajenación o no para efectos fiscales. Yo estoy transmitiendo un bien, yo estoy transmitiendo un derecho a ti, institución fiduciaria. Entonces, recordemos, el artículo 14 del Código Fiscal nos dice que toda transmisión de propiedad
va a ser una enajenación. Pero la fracción quinta de este artículo sí nos da supuestos específicos en los cuales se puede considerar enajenación o no se puede considerar enajenación. A ver, te voy a poner un caso, porque así me surge. Yo imagínate que yo no sé de impuestos nada y quiero hacer esta operación. Entonces yo voy a constituir una sociedad y la sociedad puede ser constituida en capital, en efectivo, sí, o yo puedo aportar bienes. En el momento que yo aporto un bien en una sociedad, yo realizo una enajenación. Segundo, el otro caso, yo voy a constituir un fideicomiso. Yo voy a aportar dinero y también bienes. Entonces, ¿se considera enajenación esa aportación? Entonces, son dos cosas, ¿no? Que a las veces así de manera distinta, ¿no? Oye, pues yo constituí y yo no pagué nada la aportación, ¿no? O sea, bueno, pues que a lo mejor yo ahorré X, hice 10 millones de pesos y ¿sabes qué? Pues quiero aportarlo, pero esto que yo generé fue por mis dividendos que me dio una persona, por salarios, por arrendamiento, y esos ingresos a lo mejor ya pagaron impuestos. Claro. Son libres a lo mejor y ya es una aportación, pero para efectos fiscales tienen un tratamiento exactamente distinto. Y totalmente. Habría que revisarlo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, al hablar específicamente de un fideicomiso, al yo aportar a lo mejor estos bienes, como mencionaba en el primer ejemplo, yo quiero que mi edificio cobre rentas y las rentas sean para mí. Entonces yo soy mismo fideicomitente y también soy fideicomisario. En este caso, la ley del Código Fiscal nos dice que aquí no hay enajenación, ya que el fideicomitente y el fideicomisario recae en la misma persona, porque sería ilógico que yo me estuviera vendiendo y comprando el inmueble que yo aporté al fideicomiso cuando yo voy a ser la beneficiaria también de estos rendimientos. Ok. Pero, por ejemplo, si el beneficiario que yo designo como fideicomisario es una persona distinta a mí y además es de carácter irrevocable, es decir, yo ya no tengo el derecho de readquirir los bienes aportados al fideicomiso, entonces aquí te dice, en este caso sí hay enajenación, ya que la persona que va a ser beneficiaria de estos bienes es un tercero distinto y que tú como fideicomitente ya no vas a poder tener de regreso. Entonces, al constituir un fideicomiso de carácter irrevocable con fideicomisario distinto a ti, es enajenación. Ok, muy bien. Muy buen ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor en un inicio yo digo, no, yo quiero ser fideicomitente y fideicomisario, pero a lo largo del tiempo, a lo mejor por algún incumplimiento, yo pierdo ese derecho de readquirir los bienes? En ese momento también hay enajenación. O sea, aunque a lo mejor no era mi intención, pero yo perdí el derecho de readquirir mi bien. Ya hay enajenación. Y hay otro supuesto todavía en el cual cuando yo aporto un bien inmueble específicamente, la fiduciaria puede o no emitirme certificados de participación. ¿Qué es un certificado de participación? Yo lo pondría que es como lo equivalente a las acciones de un socio en una sociedad anónima, que es lo que representa el capital que tú tienes aportado en esa sociedad. Entonces, un certificado de participación también va a representar la participación que yo tengo aportada en ese fideicomiso. Yo aporto mi bien, a cambio la institución fiduciaria emite certificados de participación y me los entrega. Estos certificados de participación ya se consideran títulos de crédito. Yo los cambié. Te di mi inmueble y a cambio tú me diste certificados de participación. En este caso también hay enajenación para efectos fiscales. ¿Y se pueden circular? Sí, sí se pueden circular. Claro que dependiendo, porque si ya estamos hablando de un fideicomiso de tipo fibra, que es el estímulo fiscal del título 7, tiene reglas específicas, ¿no? En el que a lo mejor en un inicio no se pudiera considerar enajenación, sino hasta que sea colocado en bolsa. Son reglas distintas, pero sí debemos de estar conscientes de que si a cambio me entregan algún certificado de participación, se puede considerar enajenación. Muy bien. Entonces, ahora veamos que para efectos empresariales, fideicomisos de carácter empresarial, la fiduciaria tenía ciertas obligaciones.
Oye, ¿y si yo realizo alguna actividad no empresarial, la fiduciaria también tendrá obligaciones? ¿O solamente los fideicomisos de carácter empresarial? Bueno, pues sí hay reglas muy específicas cuando tú obtienes algún ingreso pasivo, por ejemplo, en arrendamiento del título cuarto. Nos va a decir, ok, si tú percibes rentas a través de un fideicomiso, la fiduciaria también va a tener obligaciones. O sea, no por ser no empresariales vamos a eximir a la fiduciaria. Entonces, en este artículo te dice, oye, tú estás percibiendo ingresos por arrendamiento a través de un fideicomiso, tú no vas a presentar los pagos provisionales. Quien va a presentar los pagos provisionales va a ser la fiduciaria y no van a ser mensuales, van a ser cuatrimestrales. Además, vas a tener que pagar un 10% sin deducción alguna. Y al final, igual del ejercicio, la fiduciaria te va a emitir tu comprobante fiscal en el cual tú vas a poder saber cuánto ingreso obtuve, cuántos pagos provisionales enteró la fiduciaria y eso también acumularlo en tu declaración anual como persona física. O sea, la institución financiera puede ver que a lo mejor por rentas tú no hayas rebasado 3.5 millones y él te tendría que inscribir o el fideicomiso tendrá que inscribirse en el registro de contribuyentes como el régimen simplificado de confianza. O sea, ¿se inscribe el fideicomiso o se inscribe el fideicomitente o el fiduciario? ¿Quién es la persona que van a inscribirse en el registro de contribuyentes y en el régimen que les corresponda? Va a ser el fideicomitente o fideicomisario, dependiendo de quién sea el beneficiario de, pues en este caso de la renta. El fideicomitente es el que aporta los bienes, claro. El fideicomisario es el que recibe los beneficios. Entonces voy a suponer que son personas distintas. Ok. ¿Vale? Yo soy el papá, aporto ciertos bienes, el fideicomiso los administra, los arrienda, y le digo, quiero que el fideicomisario sea mi hija, y entonces tú vas a percibir los ingresos. ¿Vale? Entonces, vamos a registrarte a ti como el régimen de confianza ciudadana porque mis ingresos no rebasaron de 3.5 millones. Así es. Entonces, pues bueno, dependiendo de los ingresos que obtenga, pues vamos a pagar el impuesto de la renta, pero no lo va a pagar el fideicomitente, sino lo va a pagar la fiduciaria. Exactamente. ¿Sí? Ok. Y tú ya al final del ejercicio ya pagas el impuesto definitivo en tu declaración anual como fideicomisario. Sí, porque yo puedo tener, a lo mejor tú tienes ingresos por salarios, a lo mejor tú eres una empresaria y tienes ingresos por dividendos, a lo mejor tienes una empresa y vendiste, tienes una ganancia, un resultado fiscal y entonces ahí habrá que acumularlos todos. Así es. También hay una regla específica cuando tú obtienes dividendos a través de un fideicomiso. Como ya vimos, un dividendo también es un ingreso pasivo. Sin embargo, la fiduciaria, si a ti te entrega dividendos y eres una persona moral, nos dice que tu persona moral vas a acumular estos dividendos, pues se los vas a sumar a tu CUFIN, como si lo hubieras obtenido directamente de la otra persona moral sin que la fiduciaria existiera. ¿Pero qué es la CUFIN? La CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Y quién la determina? Los contribuyentes, personas morales, que al final del ejercicio, para hacer una explicación sencilla, son las utilidades por las cuales ya pagaste impuesto y que tienes tu derecho como accionista de retirar. Ok. Ok. Pero ¿qué pasaría si tu fiduciaria entregas dividendos a una persona física? Sabemos que si vienen de una CUFIN de 2014 en adelante, las personas físicas están sujetas a un pago adicional del 10% de impuesto. Entonces, tu fiduciaria debes identificar si vas a entregar el dividendo a personas físicas o morales. Si es persona física, tu fiduciaria emites el comprobante fiscal y además le tienes que retener el impuesto del 10% y enterarlo. Entonces, no porque tu persona física vayas a recibir un dividendo a través de un fideicomiso, estés exento de ese pago del 10%. La fiduciaria tiene la obligación de retenerlo y enterarlo. ¿Y qué pasa? Ahorita hemos hablado de las personas físicas y personas morales como residentes mexicanos para efectos fiscales.
Y si tenemos un fideicomiso constituido bajo leyes mexicanas, pero nuestros fideicomisarios son residentes en el extranjero, ¿cómo operan? ¿Deben o no pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que perciban a través de estos fideicomisos mexicanos? Nos iríamos directamente entonces ya al título quinto. En el título quinto hay una disposición muy específica en el artículo 153, donde nos dice, oye, ¿sabes qué? Si un extranjero va a obtener ingresos a través de un fideicomiso mexicano, tu fiduciaria, independientemente del nombre que sea el ingreso que le estés repartiendo al fideicomisario, Como se le designen. Exactamente, le tienes que retener el impuesto correspondiente. Si tú le estás entregando al residente en el extranjero rentas, tu fiduciaria le vas a tener que retener el 25% por el ingreso total. Si tu fiduciaria estás entregando dividendos, ok, haces la retención que corresponda a un ingreso por dividendos para residentes en el extranjero. Entonces aquí vemos que también un extranjero, aunque reciba ingresos a través de un fideicomiso, no está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Muy bien. O sea, fíjate que la ley del impuesto sobre la renta en el título 2 de personas morales, pues está dividido en capítulos. Pero el título quinto no está dividido en capítulos porque hablan simplemente de rentas. Entonces, para efectos de saber cómo contribuyen los residentes en el extranjero, tienes que ir a cada artículo y ver qué renta es la que le aplica y qué tasa de retención. Porque no hay una tasa de retención general. No. Es dependiendo de cada actividad. Así es. ¿Verdad? Si tienes ingresos por honorarios, te aplica una tasa de retención. Ingresos por pensiones, o intereses. Otra. O intereses, sí. Entonces hay que ir a cada artículo del título quinto para ver qué tasa de retención le debes aplicar atendiendo al tipo de ingreso que esté percibiendo este residente en el extranjero. Oye, ¿y si ese residente en el extranjero está en un país en donde México ha firmado un tratado internacional? ¿Le aplican también los tratados a esto? ¿Los debe de aplicar? Sí, los debería de aplicar. Y porque sabemos que en un tratado a lo mejor te permite la no retención o una retención reducida. Ok. Entonces, la fiduciaria sí podría estar en posibilidad de aplicar los tratados atendiendo al país al que estés entregando este ingreso y que México realmente tenga celebrado este tratado para evitar la doble tributación. Entonces, el caso no es tan sencillo. Lee títulos de operaciones de crédito, Código Fiscal de la Federación, Código Civil, Código Mercantil, Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación y tratados internacionales hasta ahorita. Así es. Entonces, toda una profesión, toda una especialización. Ok, seguimos con este caso bien interesante. Ok, ahora, si un fideicomiso realiza actividades empresariales y los beneficiarios fideicomisarios son residentes en el extranjero, aquí sí la ley también es súper específica en el artículo 13 que nos dice, oye, si un extranjero es fideicomisario de un fideicomiso con actividades empresariales, se va a considerar como un establecimiento permanente. Entonces nos vamos al artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta y ahí nos dice que están obligados al pago del impuesto los extranjeros con establecimiento permanente en nuestro país por los ingresos atribuibles a este. Entonces aquí también el extranjero no se exime del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese momento se considera establecimiento permanente la constitución de un establecimiento permanente. Bueno, de un fideicomiso. Exactamente. De un fideicomiso. Que realizas actividades empresariales. Entonces tiene que acumular pues los ingresos que le atribuyan a ese fideicomiso, no los ingresos que a lo mejor pudiera obtener en su país de origen. Claro, y en su parte proporcional, porque tú a lo mejor es un fideicomiso que tiene fideicomisarios residentes en el extranjero y residentes mexicanos. Esta persona extranjera solamente debe acumular la parte proporcional que le corresponda del ingreso a través de este fideicomiso, no la totalidad. Ok. Muy interesante esta parte de la parte que, en qué momento puede constituirse un establecimiento permanente cuando realizan esta actividad empresarial a través del fideicomiso.
Así es. Y bueno, vemos que la fiduciaria tiene diferentes obligaciones en materia fiscal. Y yo creo que las más complicadas, por decirlo, son las que están establecidas en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya hablábamos de pagos provisionales, determinar la CUFIN, de emitir los FDIs. Oye, contabilidad. Contabilidad. ¿Y qué pasa si la fiduciaria no cumple? ¿A quién va a buscar la autoridad fiscal? Tiene que haber una responsabilidad solidaria, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí mismo la ley es súper específica que te dice, ¿sabes qué? Los fideicomitentes y los fideicomisarios van a ser responsables por los incumplimientos que realice la institución fiduciaria. Entonces, tu fideicomitente y fideicomisario también debes supervisar que la fiduciaria esté dando cabal cumplimiento con sus respectivas obligaciones. Ok. Y ahora bien, ya hablamos del impuesto sobre la renta, pero ¿qué pasa para el tema del IVA? ¿Quién va a enterar el impuesto? Porque si yo a lo mejor obtengo rentas de oficinas a través de un fideicomiso, sabemos que las rentas que no son destinadas para casa habitación están grabadas a una tasa del 16%. ¿Quién me va a enterar el IVA? Yo fideicomisario, el fideicomitente, la fiduciaria, ¿quién lo tiene que enterar? Bueno, hay una tesis aislada que es de tribunales colegiados de circuito para efectos de la ley del IVA a través de este impuesto a través de un fideicomiso, el cual te dice que si tú realizas una actividad a través de un fideicomiso que esté sujeta pues a ser grabada por el impuesto al valor agregado, el que va a ser el contribuyente va a ser el fideicomitente y el fideicomisario, ya que el fideicomiso no tiene como tal personalidad jurídica y la fiduciaria siempre va a actuar con las instrucciones del fideicomitente y en beneficio del fideicomisario. Entonces, los contribuyentes para efectos de la ley del IVA son fideicomitentes y fideicomisarios. No obstante, también tenemos una regla especial. Esta la encontramos en el artículo 74 del reglamento de la ley del IVA. Podría considerarse como una facilidad administrativa, ya que te dice que cuando tú realizas alguna actividad a través de un fideicomiso que esté grabada a alguna tasa del IVA, la institución fiduciaria puede emitir los pagos definitivos mensuales de IVA por este impuesto. Pero para que tú puedas obtener esta opción de que tu fideicomitente o fideicomisario no seas el obligado de enterar el IVA, sino la fiduciaria, al momento de que te inscribas en el Registro Federal de Contribuyentes, debes de manifestar a la autoridad que te vas a pegar a lo que dice el artículo 74 de la ley del IVA, y quien va a ser la encargada de emitir estos pagos mensuales de IVA va a ser la fiduciaria. Entonces, otra obligación más para la fiduciaria. No es de carácter obligatorio, sino opcional, pero por facilidad administrativa y por tener un control de las actividades sujetas al pago del impuesto al valor agregado, la fiduciaria puede coadyuvar a los fideicomitentes y fideicomisarios en este tema. Entonces, al ser sujeto del impuesto al valor agregado, pues tiene que presentar la DIOT, tiene que enviar también la contabilidad electrónica. Sí, claro. Pero bueno, facilidad, si estás en el régimen simplificado de confianza, pues estas dos obligaciones dicen, no existen. No te preocupes, esta no existe. Ok, nada más para aterrizar algo. Si la actividad es arrendamiento y el arrendamiento es para casa habitación, pues de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado, esos no causan el impuesto. Está exento, exactamente. A menos que pues yo los ponga amueblados, entonces ya causa el impuesto al valor agregado. Vale. Oye, ¿qué sucede si el fideicomiso lo hacemos o los bienes inmuebles los hacemos en una región fronteriza? Tenemos una tasa especial para el impuesto al valor agregado, que es la del 8%, es una tasa reducida al 8%. Al 50% del 16 ya te da el 8%. Entonces, exacto. Aunque la institución lo hayas tú constituido aquí en Portales, pero los bienes estén
en la región fronteriza, pues van a ser sujetos de una tasa con un beneficio fiscal. Exactamente, y que, por ejemplo, si yo quiero arrendar los bienes que están en una región fronteriza, pero también en una región Ciudad de México, lo conveniente sí sería separar los dos ingresos, los de región fronteriza y los de Ciudad de México, para poder identificar los ingresos que van a ser sujetos a la tasa del 16% y los que van a ser a la tasa del 8%. Muy bien, ok. Ya hablamos de infinidad de obligaciones para la institución fiduciaria, pero la institución fiduciaria, ¿cómo va a enterar pagos provisionales? ¿Cómo va a enterar declaraciones de IVA? ¿Con qué RFC? ¿El de la fiduciaria? ¿El del fideicomitente? ¿El del fideicomisario? ¿Cómo puede llevar este control? Entonces, si bien el artículo 27 del Código Fiscal nos habla de que están obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, personas físicas y personas morales, nunca nos habla de un fideicomiso. Pero en el artículo 22 de este mismo, del reglamento de este código, sí nos da la opción o sí nos señala la inscripción de un fideicomiso, aunque no nos dice en qué supuestos inscribirnos, porque puede ser que yo aporté mi bien a un fideicomiso y simplemente me está generando intereses, yo no quiero que la institución fiduciaria cumpla con ninguna obligación, no habría necesidad de inscribir tu fideicomiso al RFC. Pero si tu fiduciaria sí tienes obligaciones de emitir comprobantes, contabilidad electrónica, impuestos mensuales, provisionales, hay una regla en la resolución miscelánea fiscal, que es la 2412, la cual nos dice que las fiduciarias van a estar obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes cuando tengan la obligación o hayan ejercido la opción de cumplir con las obligaciones fiscales a cuenta de los fideicomisarios. Entonces, de esta forma, cuando tú vas al registro, a las oficinas del SAT, llevas tu contrato de fideicomiso, tu poder notarial, el número de identificación del contrato del fideicomiso, te van a otorgar un RFC. Y a través de ese RFC, tu fiduciaria vas a poder ya presentar ante el portal del SAT todas las obligaciones a cuenta de los fideicomitentes y de los fideicomisarios que la ley te establezca. Oye, si las rentas rebasan, vamos a pensar, 1 millón de pesos mensuales, están reguladas por la ley federal PIORPI. Sí, claro. Y entonces tiene que haber un oficial de cumplimiento o debe haber un expediente, debes de presentar avisos, todo lo que habla esta ley. Que esta ley precisamente lo que está combatiendo es pues el lavado de dinero. Porque bueno, se sabe, creo que desde siempre, que los arrendamientos nunca están registrados, no pagan el impuesto sobre la renta. Bueno, entonces también estarían obligados a cumplir con esas obligaciones, no nada más las fiscales, sino también este tipo de obligaciones. Claro. Y más pues sabiendo que la institución fiduciaria y el peso que tiene que una institución fiduciaria esté administrando los bienes, pues también la institución fiduciaria se va a cuidar de que se dé cabal cumplimiento a todas las obligaciones, como bien mencionas, no nada más en área fiscal, también en materia de lavado de dinero, cuando se caiga o se subsuma en los supuestos para presentar avisos. De las 18 fracciones que tiene el artículo 17, creo, 18 de la ley. Sí, 17. No, 17, ¿no? 17, de la ley federal PIORPI. Ok. ¿Qué otra cosa, licenciada? Porque es muy interesante esto. ¿Sí? Tus conclusiones finales de este tema del fideicomiso, que fueron tan especiales, ¿no? Como es ese tratamiento que tienen los fideicomisos empresariales. Sí, un fideicomiso, como vimos, es muy amplio. Nos puede brindar infinidad de beneficios. Es muy flexible, como ya vimos, pues también en tema económico se le tiene que retribuir a la fiduciaria por la administración de estos bienes. ¿Y es alto en porcentaje? Dependiendo, normalmente la fiduciaria te va a cobrar atendiendo al patrimonio fideicomitido. Entonces, dependiendo a lo que tú aportes, va a ser el honorario que la fiduciaria te va a cobrar. Okay. Entonces, es una manera buena de hacer negocios, ya que va a brindar seguridad jurídica a tus inversionistas al estar administrados por una institución financiera
Como ya vemos, te puede brindar cierta confidencialidad, ya que tu nombre no va a aparecer directamente en a lo mejor un contrato, sino el nombre de la fiduciaria. Te puede servir para muchas materias: mercantil, civil, incluso penal, un fideicomiso. Entonces es muy amigable, es un tema muy amplio, ya que ahorita vimos únicamente las generalidades, pero hay fideicomisos especiales como el que ya mencionábamos, el de las fibras, que es un estímulo fiscal y que tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, mi recomendación sí es siempre identificar qué estoy haciendo, qué quiero hacer a través de este fideicomiso, y sobre esa vertiente conocer cuáles son las obligaciones que me toca a mí como fideicomisario, como fideicomitente, ya que, como vimos, aunque la fiduciaria va a actuar en mi nombre en ciertas circunstancias, yo, para efectos fiscales, fideicomitente o fideicomisario, soy responsable solidario. Entonces no puedo dejar nada más la administración de tú encárgate fiduciaria y yo me desentiendo. Entonces sí debemos estar monitoreando que se esté dando cabal cumplimiento en todas nuestras obligaciones fiscales, y más ahora que sabemos pues que la fiscalización ha aumentado considerablemente en el país, y que si te atrasas a lo mejor en la fecha de presentación un día, al otro día ya te está llegando invitación, en el mejor de los casos, o un requerimiento por incumplimiento. Sí, yo imagino que tú has analizado todo este tipo de situaciones, casos en el área particular y en el despacho de la TAPI. ¿Nos pudieras dar un correo si alguien quisiera tener un contacto contigo para una asesoría fiscal o algo? ¿Dónde te encontramos? Sí, claro. Estoy actualmente laborando en el despacho Escobar La Tapí, y mi correo de contacto va a ser lcervantes@elc.com.mx. Estamos a sus órdenes. Sí. Si tienen alguna duda en carácter de fideicomisos, tenemos amplia experiencia en asesorar y participar con fideicomitentes, fideicomisarios, incluso con las fiduciarias, revisando contratos y verificando que se estén realmente cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y si se acercan y tienen alguna inquietud de que quieran incluso constituir un fideicomiso, también con gusto los podemos asesorar. Mira, antes de que nos vean, nos pregunta uno de los cibernautas que si se puede constituir un fideicomiso para que sea para que mi hija pueda seguir estudiando. Sí, claro. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Y esos incluso todavía tienen otro tratamiento especial para temas fiscales. Sí, porque si eso de la colegiatura, pues a lo mejor yo deduzco una cantidad así pequeñita. Exacto. Pero si lo hago una inversión para que el beneficiario, o sea, para sus colegiaturas, creo que tiene un beneficio más amplio, ¿no? Sí, claro, no. Y ese es un tema, ahora sí que muy especializado. Claro que se puede. La respuesta es sí se puede y tiene muchos beneficios. Bien, Leonardo, ahí está tu respuesta. Hay un especialista, lo puedes contactar. Y yo te agradezco nuevamente que hayas venido a platicar de ese tema tan especial y que pues pude haberte localizado, ¿vale? Para que nos viniéramos a hablar sobre el fideicomiso empresarial y no empresarial. Muchísimas gracias y esperamos verte aquí en tu casa, el IMEFI. Muchas gracias. A través de este programa que es Entre Leyes. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana, el jueves a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Katia. Gracias por la invitación.